Hola, mi nombre es Pedro Díaz Romo y en este video les voy a explicar cómo se calcula el volumen de un sólido en revolución. Vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Calcular el volumen del sólido al girar la región acotada por la gráfica de la función g de x igual a raíz cuadrada de x alrededor del eje de las x en el intervalo de 0 a 1. Para hacerlo voy a utilizar GeoGebra. Bien, aquí tenemos la función que es g de x o g función de x es igual a la raíz cuadrada de x. Si acoto la función, la tendría solamente en el intervalo solicitado de 0 a 1. Con este punto, yo puedo mover la altura de la función, es decir, el punto A me dice cuánto vale y o f de x, dependiendo de cuánto valga x. Por ejemplo, cuando x vale 0.04, y valdría la raíz de x, que es 0, vamos a ver dónde está el punto A, 0.063. Cuando x vale 0.6, y valdría 0.77 o g de x o la función de x. Muy bien. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que si nosotros integramos la función, podemos calcular el área debajo de la función. Esto tenemos un área desde 0 a 1 de 0.66 unidades de área. Pero no queremos calcular el área, queremos calcular el volumen del sólido que se genera al girar esta función sobre el eje de las x. Para eso voy a utilizar la función 3D, perdón, la vista 3D. Ya solamente me quedo con esa vista. Bien. Entonces, si nosotros giramos ese cuerpo, tendríamos este sólido que se genera. Lo podemos ver. Entonces, estamos aquí en la función, esta es la función, y si nosotros la hacemos girar sobre el eje de las x, vamos a generar este sólido. Bueno, aquí se ve como un cuerpo hueco, pero realmente si hacemos girar, generaríamos un cuerpo sólido en revolución sobre el eje de las x. Por eso son sólidos en revolución, porque es una función que está en el plano cartesiano de x y la giramos sobre el eje de las x y nos genera un volumen en el eje de las z. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo lo calcularíamos? La teoría nos dice que si nosotros construimos una serie de pequeños cilindros, al igual que hicimos con las sumas de Riemann, y vamos haciéndolos girar, o no girar, vamos haciendo muchos cilindros que dividan la sección en el intervalo dado, y después sumamos el área que se generan esos cilindros, el volumen de cada uno de esos cilindros, entonces tendríamos la sumatoria y nos va a dar el volumen. Ese es el principio básico de lo que estaríamos haciendo. ¿Ok? Muy bien, esta es la parte más importante de la explicación. Entonces, una vez que entendemos pues cuál es el principio con el cual vamos a calcular el volumen, regresamos a nuestro ejercicio. El volumen va a ser la integral, así como calculamos la integral de la función solamente en el eje de las x y las y para calcular el área bajo la función. ¿Se acuerdan que de acuerdo a la teoría de Riemann, las sumas de Riemann, podíamos dividir esa área en múltiples segmentos rectangulares y después hacer que el número de segmentos rectangulares tendiera a infinito y de esa manera calculábamos la integral? Bueno, aquí es prácticamente lo mismo, pero ahora en vez de sumar los rectángulos, vamos a sumar los cilindros de esas circunferencias dadas, ¿no? Por lo tanto, el volumen va a ser igual a la integral desde el intervalo A o desde el punto B hasta desde el punto A hasta el punto B del área de esos pequeños cilindros que están generando por la diferencial de X.
Si sabemos que el área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado y que el radio es la función, es la altura de la función, es decir, lo que vale y en la función, déjenme regresar a esto. Bien, voy a girar el eje para dar énfasis en esto. Esta es nuestra función original. Quito la superficie, giro la función, y ahora se fijan que el radio de esta circunferencia, del área de esta circunferencia, va a ser igual a la altura de la función en el punto dado de x, ¿no? Y es lo que vamos a integrar. Vamos a integrar esta área. Bueno, regresamos entonces. El área en función de x es igual a pi por el radio al cuadrado, pero el radio es igual a la función al cuadrado, ¿no? En el ejemplo, el volumen sería igual a la integral de 0 hasta 1 de pi por la función al cuadrado por la diferencial de x. Sustituimos lo que vale la función, que es raíz de x, y elevamos al cuadrado, y la raíz de x al cuadrado pues se anulan y nos queda x. Al resolver la integral, nos quedaría que es la integral de 0 hasta 1 de pi por x por dx. El pi, que es una constante, sale de la integral, y la integral de x es igual a x a la n más 1, como x está elevado a la 1, nos queda x al cuadrado, sobre n más 1, que también es 2. Desde 0 hasta 1 sustituimos lo que vale la x para hacer la integral definida, y nos quedaría que el pi es un factor común que multiplica a x al cuadrado, x vale 1 en la primera sustitución, y nos quedaría 1 al cuadrado es 1 sobre 2, un medio, y al sustituir el límite inferior, que es 0, nos queda 0 al cuadrado sobre 2 es 0, por lo tanto, el resultado es igual a pi sobre 2. ¿Cómo lo podemos verificar en GeoGebra? Bueno, ahora vamos y simplemente lo que tenemos que hacer es la operación en donde, bueno, aquí ya lo tengo, pero lo voy a volver a hacer para que lo vean. Voy a borrar. Y entonces en la entrada algebraica pongo pi, que multiplica pi por la integral de la función g, pero esta función va al cuadrado de 0 a 1. Bueno, aquí la voy a elevar al cuadrado la función g. Bien, la busco porque me la cambia de lugar. Aquí está la integral, que es pi por la integral de la función g al cuadrado del intervalo 0 a 1, y nos da 1.57. Si nosotros hacemos la operación, pi sobre 2 también da 1.57. Háganlo en su calculadora. 1.5707, justamente lo mismo que nos dio en GeoGebra. Bueno, espero que este video les sirva para la comprensión de este tema, y agradezco su atención. Si les gustó, pues no olviden darle un like. Es todo, gracias, hasta luego.